Bien, en este problema menciona que la resultante de la suma de dos vectores de desplazamiento tiene una longitud de 5 metros en una dirección norte. Uno de los vectores de desplazamiento tiene una longitud de 2,2 metros y una dirección de 35 grados al este del norte. ¿Cuál es la magnitud y dirección del otro vector? Entonces lo primero que notamos es que obviamente es una operación entre dos vectores, pero que no me están preguntando el resultado de la suma. El resultado ya lo tengo, que es este vector de 5 metros. Entonces denominemos acá estos vectores. Vamos a denominar a este vector de 2,2 metros el vector A y a este vector resultante como el vector C. Quiere decir que lo que buscamos es uno de los sumandos que dieron de resultado este vector C. Entonces tenemos una ecuación como esta, donde A es conocido, C es conocido, pero X es nuestra incógnita. Como repito, no siempre va a ser necesario realizar la suma de los vectores que me den, sino que es importante analizar cuál es la relación que tienen entre ellos según el enunciado, que para este caso es esta ecuación de acá. Entonces, el vector x es este vector desconocido que ando buscando y por lo tanto yo podría despejarlo y tener que el vector es igual a la resta entre nuestro vector resultante c menos el vector a. Ahora bien, para realizar esto entonces, pues sabemos que existen muchos métodos, pero siempre es importante poder identificarlo gráficamente, que es lo que voy a hacer ahorita, para que tengamos ya una idea previa de a dónde espero, cómo espero que sea este vector x. Entonces, veamos que el vector c es un vector, dice, de 5 metros que va en dirección norte. Esto lo vuelve sencillo porque si va en dirección norte sabemos que es un vector que va directamente hacia arriba, ¿verdad? Ahora bien, el otro vector entonces necesito hacer una resta, lo voy a graficar siempre a partir de este mismo origen, pero tenemos 2,2 metros, o sea que obviamente debería ser más pequeño que este, pero una dirección de 35 grados al este del norte. Recordemos que en esta forma de describirlo, el al me indica hacia dónde va el ángulo, por decirlo de esta forma, y el del de dónde parte. Quiere decir que como venimos del norte, es este el eje que representa el norte y de acá se mueve 35 grados hacia el este. Quiere decir de que tendríamos un ángulo como este, de 35 grados. Y acá se encontraría nuestro vector A. Y tenemos graficados los vectores que nos da el enunciado. Como es una resta, lo que necesitamos, entonces una de las formas de representar esa resta gráficamente es unir punta con punta a estos dos vectores. Y lo hacemos desde el punta de este vector A, que es el vector negativo, hacia el vector resultante, que en este caso es C. Y este vector representa gráficamente a este vector que no conocemos. Ahora bien, ya para solucionar, pues en esta situación yo lo voy a realizar con el método de componentes rectangulares. Y voy a calcular primero, recuerden el primer paso sería obviamente pasarlo a sus respectivas componentes. Para el caso del vector c, de nuevo es sencillo porque al ir solo hacia arriba sabemos que la componente en x vale 0. Es un vector que solo tiene componentes en y por lo tanto podría ya colocarlo como un valor de 5j. ¿Okay? Positivo, j indica que va hacia arriba y toda la magnitud de 5 metros radica en esa misma dirección. Mientras que para el vector a, este vector a sí ya tiene un ángulo y por lo tanto tendríamos que conseguir sus respectivas componentes. Entonces, para el vector a, yo sé que este vector genera una componente en x que va hacia la derecha, que sería esta de acá, y también una componente en y que generaría hacia arriba. Ahora, esta misma componente en x, como vemos acá, es la misma distancia que yo tuviera si lo coloco aquí arribita. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que logremos observar de mejor forma el triángulo rectángulo que se está formando. Esta componente en x con la componente en y. Si analizamos ese triángulo, recuerden que acá para calcular las componentes podría calcular el ángulo estándar, por ejemplo. En este caso yo lo voy a realizar con el ángulo de 35 grados que me da directamente, lo cual también es válido.
Si vemos este triángulo rectángulo y necesito la componente en X, que como les digo es la misma que tengo aquí arriba, puedo trabajar el ángulo de 35 y notar que el lado que necesito, que representa la componente en X, es el lado opuesto a este 35. Y siendo este lado la hipotenusa, que es equivalente a la magnitud del vector, la cual ya dan que es de 2.2, sabemos de que el opuesto se relacionaría con seno. Y por lo tanto la componente en X quedaría 2.2, que repito es la magnitud, por el seno de 35. Y eso representaría la componente en X y por eso le coloco el vector unitario Y. ¿Qué pasaría con la de Y? La de Y, que es este lado de acá, entonces se convierte en el lado adyacente a este ángulo. ¿Y quién relaciona la hipotenusa con la adyacente? Coseno. Entonces la componente en Y quedaría como 2.2 coseno 35 J. Todo esto es el vector A. Este, como repito, es una forma de hacer la conversión. Y recuerden que en esta yo tengo que colocarle el signo correspondiente. Para este ejemplo, como está en el primer cuadrante, no hizo falta. Pero ustedes saben que también podrían haber calculado el ángulo estándar y algún otro ángulo que ustedes pueden encontrar en otro problema. ¿De acuerdo? Ahora, como ya tengo ya la conversión a sus respectivas componentes rectangulares, entonces ya puedo venir y sustituir en esta ecuación de la resta que estamos realizando. Simplemente colocamos el vector C, que es 5J, y el vector A, que es esta expresión que tenemos aquí. Y para realizar una resta, sabemos que realizamos la resta según las componentes y tengo en Y, este vector C no tiene nada, 0Y, por lo tanto se restaría con este componente en X y Y con Y, que sería en este caso el 5J menos el 2.2 coseno 35, dándonos de resultado aproximadamente estos valores. Quiere decir que el vector es equivalente a menos 1.26y más 3.20j. Como vemos numéricamente, este vector sí representa un vector que está en el segundo cuadrante, lo cual ya teníamos una idea previa dado por este diagrama que habíamos dibujado. Es decir, es un vector que apunta hacia acá. Ahora, la pregunta me dice cuál es la magnitud y dirección. Quiere decir de que todavía no terminamos este problema, sino que necesitamos a este vector calcularle ya su magnitud y dirección, lo cual es un paso únicamente de realizar una conversión ya de estos componentes rectangulares a sus respectivas componentes polares. Vemos que para la magnitud pues podemos aplicar la ecuación de raíz cuadrada de, de la suma de los cuadrados de las componentes, dándonos de ahora resultado la magnitud de 3.4 metros. Mientras que el ángulo podemos calcularlo como tangente inversa de sus componentes y sobre su componente en X. Ahora bien, al calcularlo de esta forma, nosotros obtenemos un ángulo de 68.5. Pero nuestro vector sabemos que está en el segundo cuadrante. Esto sucede porque yo acá no le he colocado el signo, sino que estoy manejándolo para conseguir este valor del ángulo, pero poder identificar dónde se encuentra y a partir de eso calcular el ángulo estándar real. Entonces esto lo vemos de mejor forma si lo graficamos. El vector X estaba en esta dirección. El ángulo que nosotros obtenemos al aplicar esta ecuación de tangente inversa es un ángulo que se forma con el eje X. Quiere decir que es este de acá, 68.5. Pero recuerden que el ángulo estándar siempre se define del X positivo en sentido antihorario. Es este. Entonces, para este problema, para este vector que está en el segundo cuadrante, la operación que yo tendría que realizar, si ya conozco este ángulo, sería 180 menos el ángulo que obtuvimos. Quiere decir que 180 menos 68.5 tenemos un ángulo estándar de aproximadamente 112 grados. Y ahí sí, ya podemos concluir con este problema, el cual obtuvimos la magnitud y la dirección mediante el ángulo estándar de este desplazamiento que le hacía falta conocer para tener el resultante que me daba el enunciado.